Calcular las derivadas de todas las funciones por definición puede ser un poco engorroso y hasta fastidioso. Entonces, por suerte, alguien ya lo hizo y escribió lo que se conoce como una tabla de derivadas. ¿Bien? La tabla de derivadas es una tablita que nos permite conocer las funciones y sus derivadas y a partir de ahí poder encontrar, digamos, el valor de las derivadas sin tener que usar siempre el cociente incremental. Salvo que el enunciado de su ejercicio les diga explícitamente que usan el cociente incremental, uno podría hacer uso de la tabla de derivadas y listo. Veamos, más o menos yo acá les puse algunas, las más conocidas y las que se suelen usar, pero esta tabla es mucho más grande. ¿Bien? Lo primero que tenemos acá es que cuando la función es una constante, su derivada vale 0. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 2, ¿sí? Fíjense que una constante quiere decir un número que no varía, entonces su derivada vale 0. Independientemente de cuánto sea esa constante, ¿ok? Puede ser un número positivo, un número negativo, puede ser 0, pero siempre la derivada de una constante vale 0. Cuando nuestra función tiene la forma un número por x, ¿sí? Por ejemplo 2 por x, la derivada de eso te da directamente la constante. Y eso es porque la derivada de x vale 1. Entonces, la derivada de un número por x va a ser ese número por 1. Bien, por eso acá aparece k. O sea, la derivada de 2 por x es directamente 2. Ahora, cuando tu función es una x elevada a algún exponente, ¿sí? Como por ejemplo en un polinomio, la forma de derivar eso es bajar el exponente, ¿sí? Colocarlo acá, y restarle 1. Por ejemplo, si tenemos que nuestra función es x al cubo, su derivada será bajar este 3, ponerlo ahí adelante, y en el exponente le queda el número que tenías menos una unidad. Por eso nos queda un 2. Ahora, si tenemos la raíz cuadrada de x, la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Y eso se puede pensar de la siguiente forma. Fíjense que la raíz cuadrada de x se puede escribir como x elevado a la 1 medio, por propiedades de potencias, digamos. Si nosotros tenemos esta función y la derivamos según la regla de x a la n, lo que nos dice la regla es bajame el exponente, o sea, bajo el 1 medio, y restale 1. O sea que el exponente nuevo va a ser el exponente original menos un entero. O sea, 1 medio menos 1 que da menos 1 medio. Y recordemos que los exponentes negativos nos invierten la base. Por eso nos queda esto que está acá abajo. Este 2 es este 1 medio que está acá. Y este raíz de x es este x elevada a la menos 1 medio. Bueno, si tenemos la función 1 sobre x, su derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. Y también podemos pensar que 1 sobre x es lo mismo que tener x a la menos 1. Y si lo pensamos con esta formulita general, la derivada de x a la menos 1 es bajar el menos 1, que queda ahí multiplicando, y el exponente es el que tenía menos un entero. Así que menos 1 es menos 2. Y esto que tenemos acá equivale a esto que tenemos acá. Luego tenemos otras funciones, por ejemplo, el logaritmo natural de x derivado da 1 sobre x. El seno derivado da el coseno. El coseno derivado da el menos seno, ojo con eso, fíjense que hay un menos. E a la x da e a la x, ¿sí? O sea que la derivada de e a la x es e a la x igual. La derivada de otro número elevado a la x que no sea e va a ser ese número a la x, ¿sí? Por el logaritmo natural de a. Bien, es importante que usen el logaritmo natural y no cualquier logaritmo. Y después, si tu función es logaritmo en cualquier base de x, eso se puede escribir como 1 sobre x por el logaritmo natural de la base. Y hasta acá son algunas de las funciones puestas en esta tabla. Si ustedes googlean o ponen en internet tabla de derivadas, les va a aparecer una tabla mucho más larga. Pero en principio con estas funciones se pueden manejar bastante bien.